Piali, Nena toca Lilical el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado al inicio de una nueva trecena. La trecena es la 18ª y recibe el nombre del primer tonali Se Ejecatl. Es una coordenada del rumbo norte del Mictlampa. Esta cuenta Tonalpohualli es, sin duda alguna, la cuenta que lo cuenta todo. Una herencia de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl viene hoy con el signo Ejecatl. Con la máscara roja es Ejecatl Quetzalcóatl, la sabiduría, el que nos ayuda a través de esta cuenta a comprender no solo cómo funciona este espacio-tiempo, sino qué aprender de cada experiencia que vivimos. Se Ejecatl es una advocación también de Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, en donde nos hemos de mirar para encontrar nuestro fuego interno, ese fuego interno que conocemos como Chantico. Y Chantico es una advocación de Tonacacíhuatl, la gran diosa creadora, la señora de nuestra carne. Y en esta trecena es la regente, la diosa que despliega su calidez, su fuego, para que ese intelecto se prenda, para que la entraña vibre y el corazón se llene de pasión. En el numeral 1 tenemos a la dualidad de Chantico, porque Chantico es el fuego, pero en su presentación femenina. Y en la masculina tenemos en el numeral 1 a Xutecutli, el fuego alquímico, el marcador también del tiempo. Cuando terminaban los periodos se prendía un gran fuego y de ese fuego se tomaba una llamita y ese pequeño fueguito que se llevaba a cada hogar, a cada rincón de las casas, era nombrado así, Chantico. Bueno, pues hoy estamos en la oportunidad de que el viento, siendo Hecat un viento cálido, ayude a encender la llama de todo nuestro ser, de este Cali que somos. Si nos hiciera falta fuerza, porque miren que el ave que acompaña a Xutecutli es Nexhuitzilin, el colibrí gris, y este colibrí nos habla, recuerden, de la fuerza de voluntad, pero hoy de la fuerza heroica que debemos desarrollar con un corazón que lata, con toda la pasión y un intelecto encendido. Y la señora que nos acompaña como señora de la noche es Chalchutlicue, el agua que corre sobre la tierra. Esos ríos maravillosos que terminan en ese encuentro con el mar y que en su camino ya no voltean hacia atrás. Van a ese punto en donde también se genera la vida. Estamos en un tonali en donde el viento, el fuego, en su esencia femenina y masculina, danzan con el agua y hacen ese símbolo que llamamos Atla Chinoli, el agua quemada, el símbolo de los guerreros que saben transitar en estas batallas floridas. Hoy he acompañado a una tía muy querida a despedir a su dualidad, a su pareja, a su gran guerrero. Y le escribí algo que se los quiero compartir, porque creo que los relatos surgen precisamente de estas emociones y de estas experiencias de vida. Escucharla anoche en el velorio me inspiró y creo que con algo de esta historia nos podemos identificar muchas de nosotras o de nosotros. La última danza de Pita. El sol alcanza su cenit. Su luz baña el hogar de Pita con una calidez tenue, casi un murmullo que se entrelaza con el aire. Es un día en que la señora Chantico despliega su fuego pasional en el corazón y en el pensamiento. Un día que promete ser sagrado, donde la vida y la muerte danzan en una coreografía antigua, tan antigua como el tiempo. Pita, con su rostro surcado por el paso de los años, siente el peso de los recuerdos desilvanándose en su mente, mientras el murmullo del viento acaricia su piel. Tras 55 años de matrimonio, su guerrero noble ha partido. A su lado, ella ha librado batallas floridas, cultivado un amor que florece en cada rincón de su hogar. Hoy,
él ha cruzado el umbral, entrando en lo que para este tiempo podría representar un Tlilan Calmecac, un lugar donde los espíritus encuentran su reposo. Su cuerpo, abrazado por el fuego alquímico, se habrá de transformar en ceniza gris, un polvo sutil que ahora se prepara para convertirse en algo más, un eco de amor en el mismo viento. Pita piensa en sus 3 hijos, cada uno un pilar en el fogón de su vida, piedras que mantienen encendida la llama de su corazón. Ellos son el reflejo de su amor, el testimonio viviente de una unión forjada en la risa y la complicidad, pero también en las lágrimas y las luchas. Mirándolos, ella siente que cada uno carga una parte de su esposo, un susurro de su esencia que jamás se extinguirá. «Hoy, amor mío», comenzó su voz, un suave murmullo que competía con el viento. «Te despido en este espacio sagrado, nuestra casa. Tu cuerpo se convertirá en ceniza, pero tu espíritu danzará como el colibrí que regresa al punto de origen, al lugar de creación. En mi corazón sé que el amor no muere, que se transforma, que se alimenta con las memorias que ahora flotan en el aire como susurros, como cantos. El día avanza y con cada latido Pita siente más presente la conexión con su esposo. El fuego de su hogar crepita, como si respondiera a sus palabras. Cada chispa es un recordatorio de las risas compartidas, de las noches en que el temor a la soledad se desvanecía con un abrazo. Allí, en ese cáliz donde la vida y la muerte se entrelazan, ella se entrega a la tristeza y a la gratitud, 2 fuerzas que como el agua y el fuego pueden coexistir. Mientras el sol comienza a descender, Pita se acerca al altar que ha preparado. Colocó en él todas sus memorias, flores, ecos de su amor. Una flor que con él ha cultivado en su jardín. Es su forma de sellar el vínculo que no habrá de romperse. Al encender una vela, observa cómo la llama danza al igual que sus recuerdos, iluminando las sombras más profundas de su ser. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero no son lágrimas tan solo de duelo. Son de amor, de un amor que habrá de ser su refugio en sus batallas. Te extrañaré en cada rincón de mi corazón, en cada pensamiento, en cada entraña de esta morada que es nuestra, murmura ella, sintiendo cómo el viento le responde y lleva sus palabras al universo. Y así, en esta despedida, Pita siente que el fuego de su corazón se enciende. Entiende que el tiempo todo lo sana y que su amor va a perdurar. Sabe que el camino hacia el Mictlán no es sencillo, pero que invita a un retorno, a un reencuentro. Con cada respiración siente el aliento de vida que la une a su esposo, un lazo eterno que jamás se romperá. Pita llevará siempre encendida la llama de su amor. El fuego se alimentará con su memoria, memoria que el viento llevará como un canto a cada rincón de su casa, recordándole que aunque separados por el velo de la muerte, su alma y la de su gran guerrero danzarán por siempre en la eternidad. Creo que la señora Chantico, que es esta guardiana del fuego del hogar, nos invita precisamente a ser familia, a unirnos, a entender que la vida es una experiencia que a veces resulta tan breve que cuando la muerte nos abraza, entonces se nos vienen todas esas memorias maravillosas y
Hay que disfrutar cada momento. Siempre es aquí y ahora. Oh sé Ejecatl, alimento del cosmos, tú que en el susurro del viento te desplazas como un colibrí gris, danza de fuego y agua, en la dualidad de la existencia, sé uno con nosotros. Eres el eco de la vida, el soplo que aviva la llama en el fogón del hogar, donde Chantico, señora del fuego, teje historias de amor y de guerra, de batallas floridas en nuestros corazones. Eres el aliento primordial, la chispa que enciende la creación, la voz de los ancestros que resuenan en cada rincón, en cada pensamiento que vuela como hojas llevadas por la brisa. Oh Ejecatl, en tu danza ligera te conviertes en río y en fuego, en la memoria que flota, en el aire cargado de promesas, en el aroma de chiles y flores que nos habla de la vida y de la muerte. Te contemplamos en la mirada de quienes amamos, en el brillo de las estrellas que nos guían en la noche eterna, en el murmullo del viento que susurra secretos del alma. Eres la sabiduría de Quetzalcóatl, la palabra que se hace música, el poema que se despliega en el corazón de quienes escuchan, la esencia que nos recuerda que somos polvo de estrellas y también fuego. Así, en tu danza nos encontramos en la intersección del tiempo y del espacio, donde el fuego arde y el agua fluye, donde la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo eterno, en un abrazo sagrado, un ciclo que nunca termina. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo en cada respiración, en cada latido, siento la fuerza del viento, del fuego. Hoy yo mismo soy sé Ejecatl, un canto que no cesa, un fuego que no se apaga. Como el viento que envuelve a cada uno, voy contento por el mundo, esparciendo el tono maravilloso de la señora Chantico en esta trecena. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¿Saben? He experimentado en estos meses la pérdida de seres muy queridos. Y esto me ha recordado que la vida es maravillosa y que no hay tiempo que desperdiciar ni perder en orgullos, en egos, en malentendidos. Hay que abrazar la vida, hay que amarnos, hay que querernos mucho y perdonarnos. Abrazarnos y encontrar en este espejo maravilloso nuestra verdadera esencia divina. Bueno, pues un placer como siempre compartir y nos vemos mañana. ¡Tiota! Sonríe. Tía, sonríe. Te quiero. Adiós.